atravesado una turbulencia. Literalmente. Pues no estuve en medio de ella metido, pero le voy a contar una historia sencilla. Yo vivía en Houston y se vino un tornado. Se vino un tornado, no un huracán. Si hubiera un huracán, de pronto no estarían aquí. Pero se vino un tornado y eso es fuerte. Y estábamos en la casa, niño pequeño, y estaba con unos conocidos, la mamá y todo. Y empezó a llover durísimo, a caer granizo, unas bolas gigantes, y el viento duro y a sonar. Y con uno de mis amigos nos fuimos a tener la puerta de la entrada en la casa, y nosotros éramos así temiendo. Y llegó tan fuerte que yo pensé, dije, quitémonos de aquí, esto vuela la puerta y nos mata. Los vidrios de atrás se quebraron de una cosa que daba al patio, y todos nos metimos en un corredorcito que iba para las habitaciones de este ancho, de aquí a aquí, no era más. Pero era lo más seguro en el sentido de que ahí no corre tanto el viento y no entraba, sentíamos o escuchábamos, pero no sentíamos tan fuerte. Ahí nos quedábamos, entre una pared y otra. Y pasó un rato, más o menos, unos 40 minutos. Y ya se fue calmando, los vidrios quebrados, lo que vimos, tumbó ciertas cosas. Y con Juan Carlos, mi amigo, nos salimos a la calle. Queríamos ver y empezamos a ver los techos de las casas, las bombas de gasolina tienen como un mini market pequeño, voló los techos, quebró vidrios, levantó, rompió carros, bueno, lo que era. No lo vimos, no estuvimos dentro de él, pero una turbulencia, da miedo una turbulencia ahora. Da miedo una turbulencia, muchas veces no sabemos qué hacer en medio. Pero quiero referirme a una turbulencia espiritual. ¿Qué está viviendo en estos momentos? Yo no lo sé, pero todos vivimos turbulencias. ¿Cuántos dicen amén? Quiero predicarle un sermón esta noche que le he titulado Atravesando la turbulencia. ¿Por qué atravesando? Porque la pasamos, la pasaremos y la seguiremos pasando. Las turbulencias vendrán a nuestra vida. Atravesando. Dios no nos trajo al mundo para que eximirnos de las turbulencias, de las aflicciones, sino para permitirnos, como pues pasó Moisés el Mar Rojo con el pueblo de Israel. ¿Había turbulencia? ¿Cómo pasó? Caminar. No tenía que tener cuidado, pero sí. ¿Cuál era la turbulencia que enfrentaba Moisés en ese momento? Que el faraón venía con su ejército detrás de ellos. Adelante miraban el mar y uy, esto está turbulento, no la turbulencia, la verdad, porque cuando llegó a la turbulencia, ¿qué pasó? La turbulencia que estaba frente a ellos, que era el mar. ¿Qué hizo Dios? Lo abrió. Abrió el mar de par en par y pudieron pasar. Eso hace Dios con nosotros, nos trata en medio de la tormenta para que creamos en Él, para que confiemos en Él y para que podamos seguir adelante. Cuando las pruebas nublan nuestro pensamiento, la palabra de Dios y su Espíritu ilumina el camino a seguir. ¿Ha estado enceguecido alguna vez por alguna prueba? ¿Tiene el pensamiento nublado que no sabe qué hacer, cómo, cuándo, dónde, a qué horas, por qué? Y piensa una cantidad de cosas. Nosotros lo que debemos hacer como hijos de Dios y cristianos es centrarnos en lo que dice la palabra de Dios. Acompáñenme a la Biblia, al Salmo 25, del 1 al 7, por favor. Venga su Biblia ahí, las Biblias más rápidas del oeste. Vamos a ver un poco de Biblia para que me ayude a desarrollar este sermón. ¿Está conmigo? A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado. ¿Cuánto tiempo? Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y tus misericordias, que son perpetuas, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones. No te acuerdes conforme a de los pecados y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Ore conmigo, Padre, te damos gracias en esta noche. Alabamos tu santo nombre y te bendecimos, Rey de Gloria. Ayúdanos a discernir tu divina y santa palabra y a saber que tú estás con nosotros aún en medio de la tribulación. Te amamos y te bendecimos, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Y el pueblo con alegría dice: amén. En una tormenta de nieve lo conocido desaparece, porque la nieve nubla nuestra visión. De manera similar, las dificultades de la vida generan emociones intensas que nublan nuestra mente. Veamos tres promesas de Dios que nos ayudan a encontrar nuestro camino en medio de las pruebas.
conferencias que fui en San Luis, íbamos de Mexicali a San Luis con el pastor, mi amigo Jesse, pastor de Algodones. Y él iba manejando y yo iba adelante con él, mi esposa atrás con la esposa de él y la niña pequeña, y en un momento dado se levantó una tormenta de arena. Sabe que en el desierto, eso es puro desierto, hay construcción y todo, pero todo es desierto. Allá construyeron en el desierto. Se levantó una tormenta de arena y de un momento a otro se vino y quedamos nublados. Yo no veía nada y él venía a una velocidad de unos 60 por ahí, una carretera, una interestatal. Y yo cuando vine, para, me asusté tan horrible que este no está viendo, nos vamos a dar quién sabe con qué, una tormenta de arena. Eso pasa con cierta turbulencia. Cuando no estamos centrados en lo que debemos estar centrados, pegados realmente de quien nos quita la niebla. ¿Quién conoce la neblina? Amén. La lublina, decía mi hijo cuando estaba pequeño. Muchas veces no se ve, y he ido manejando cuando vemos eso y uno se asusta porque uno no puede ver más allá y no sabe qué le depara. Pues yo me conozco el camino, no importa, necesitamos ver claramente. Quiero hablarle primeramente, el Señor se ha comprometido a instruirnos. ¿Cuántos dicen amén? Dios se compromete a instruirnos y guiarnos personalmente, siendo su palabra la fuente principal de enseñanza, corrección y sabiduría, para vivir conforme a su voluntad. Esta instrucción divina busca perfeccionar al creyente y guiarlo por el camino recto de la vida. ¿Qué necesitamos para que Dios nos instruya? Ir donde Él está, atender a su llamado, ir a la clase que tenemos con Él. ¿Cuándo es la clase con Dios? Siempre. ¿Cuándo es? Todos los días. Todos los días, ir a la presencia de Dios. Si esperamos en Él, nos dará entendimiento acerca de nuestra situación, ya que ve todas las cosas y sabe qué pasos debemos dar. Sin embargo, podemos sorprendernos con la instrucción, ya que sus caminos no son como los nuestros. Cuando creemos que la turbulencia la podemos atravesar nosotros solos, Dios nos habla y nos dice, déjese instruir por mí, mis caminos no son como los suyos. Vaya a Isaías 55, 8, 9, por favor. ¿Qué camino quiere escoger, el suyo o el de Dios? Nosotros somos finitos, erróneos, pasajeros, nos equivocamos, nos faltan fuerzas. Y Dios siempre nos quiere instruir, pero para la instrucción de Dios hay que estar en la clase con Él. Isaías 55, 8, 9 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es una oración de David que combina confianza, súplica por dirección y petición de perdón en medio de la angustia. ¿David sufrió o no sufrió? Le tocó pasar innumerables situaciones. Peleó contra el oso, el león, guardó las ovejas, todo. Los hermanos lo aborrecieron, el papá no lo quería. Cuando llegaron a ungir al rey de Israel, no lo llamaron, lo tuvo que pedir. Hay otro más, sí, ¿qué quiere decir cuando dicen, sí? Que no lo tenían en cuenta, que no se acordaban de como que ni existía. ¿Le ha pasado eso? Eso puede ser una tribulación, una turbulencia, que nadie se acuerda y nosotros, pero Dios sí se acordará. ¿Cuántos dicen amén? David levanta su alma a Dios buscando protección contra enemigos y perdón por sus pecados pasados, confiando totalmente en la misericordia y bondad perpetua de Jehová. Confiaba totalmente a ver que lo había cuidado, guardado y protegido. Salmo 32:8 dice la palabra. Este versículo me llama mucho la atención porque somos tuercos, turcos y tercos, así somos. Pero mire lo que nos dice Dios a través de este versículo. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré. ¿A quién va a hacer entender? Somos tardos para entender realmente. ¿Por qué llegamos al camino de Dios a la edad que llegamos? Y hay unos que llegaron bien pollitos, gloria a Dios por eso. Pero nosotros tuvimos un camino hasta que Dios nos cogió. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti. ¿Sabía que los ojos de Dios están puestos en usted y en mí? Totalmente están puestos. Dios promete una guía personalizada. No solo da normas generales, sino que enseña el camino específico
para cada creyente y supervisa su crecimiento con cuidado. Alguien me decía el otro día que no quería como pedirle mucho a Dios porque de pronto Dios estaba muy ocupado. Usted sabe quién es Dios, que cada cabello de nuestra cabeza lo tiene contado, dice la palabra, que no se le escapa absolutamente, tiene un cuidado personalizado de cada uno de nosotros. Cuando usted le habla a Dios, Él se puede centrar en usted y en mí a la vez. Él es Dios y puede realmente darle lo que necesita de acuerdo a la turbulencia que usted esté viviendo. Sepa y entienda esa, la grandeza y la magnificencia que tiene Dios, para que nunca vaya a dudar de acercarse a Él, que esté viviendo lo que esté viviendo. Alguien dijo, Él busca la guía del Espíritu Santo. El que busca la guía del Espíritu Santo será capacitado. No hay otra manera de ser capacitado, estar metido realmente con el Señor. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, por favor. Dios quiere capacitarnos para que cada vez demos más en su obra. Y la obra de Dios no es solamente estar metido en la iglesia, sirviendo aquí o algo. Es lo que se hace más afuera, con las almas, teniendo un testimonio vivo fehaciente, un testimonio bueno, que la gente vea a Cristo a través de usted y de mí. Pero ¿dónde venimos a capacitarnos para poder salir a hacer eso? ¿Dónde venimos a estudiar la palabra de Dios? En la casa de Dios, en la iglesia. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada, ¿por qué? Y útil para enseñar, pare ahí. Útil. ¿Qué es algo útil? Que me sirve, que aprovecha, que me va a llevar más allá. Eso lo dice de la palabra. Para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Confrontar con la verdad. Lo redarguye porque de pronto está así o va por el otro lado. La palabra de Dios nos redarguye para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos corrige y es el barómetro y el termómetro con que usted y yo nos medimos, Jesucristo. No mire otra cosa, ningún ser humano. No mire al pastor, claro, usted me ve, está de aquí ya para acá y yo de aquí para allá, claro que sí. Pero yo le hablo y le predico palabra de Dios, lo que dice. Porque la palabra nos corrige. ¿El primer corregido quién es? Yo, porque cuando yo voy a hacer un sermón, una prédica, Dios habla, ¿y vos cómo estás en esa situación? ¿Y qué de vos? Es lo primero que me dice para poder pararme acá. Y me confronta con la palabra de Dios. Y no le puedo, no, yo estoy bien en todo. ¿Qué conoce Dios de nosotros? Dios sabe, el corazón sobre todo. Y tengo que ser sincero con Él, para que me pueda dar amor realmente, para que el Espíritu Santo lo toque a uno y poder llevar la palabra de Dios. La Biblia es la herramienta divina por excelencia. Instruir en justicia significa formarnos en la conducta correcta y el carácter de Cristo. La primera instrucción que debemos buscar en nuestra vida es ser más como Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Con su conducta y su carácter. Usted se puede instruir en lo que quiera, estudiar lo que sea. Gloria a Dios, si estudia más aprende. Pero póngale el corazón delante de Dios. Venga a la clase con el Señor. Porque todo el conocimiento que usted pueda adquirir en lo que se desempeña, lo va a convertir en sabiduría. Porque si no se convierte en un conocimiento que nos va a envanecer. Yo sé mucho, yo tengo tantas carreras, yo soy empírico, pero sé más que este que estudió. Y empezamos a competir. Y esto no es una competencia, sino poder llegar a la meta. Amén. Segundamente, Dios ha prometido enseñarnos cómo aplicar la verdad que hemos recibido de Él. Siempre aprendí, le he dicho a la iglesia, que todo lo que nos pasa en la vida, usted y a mí como cristianos, debemos buscar una aplicación ¿qué? Espiritual. Todo, lo más íntimo, lo que pueda creer, búsquele la aplicación. ¿En qué me sirve esto? ¿Para qué? ¿Qué me pasó en estos días a mí? A nosotros, ¿qué nos pasó en la casa? Se metieron al apartamento los ladrones y nos saquearon. No hicieron un trasteo, no se llevaron nada grande. No tengo mucho tampoco. Ni el microondas, ¿qué más? Televisor no tengo. Entonces, ¿qué ejemplo? En la cama. No había nada, pero se llevaron lo que pudieran sacar en un morral y en una cosa. Metieron, nos robaron. ¿Usted cree que yo le hemos dado vueltas? Todavía pienso en ciertas cosas. No que me duela ya, pero pienso en ciertas cosas. Pero siempre la conjetura de todo esto tiene una aplicación espiritual. Y Dios nos ha mostrado cosas, unas a mi esposa, otras a mí. Es cierto.
Si usted no le busca una aplicación espiritual a su vida, en todo lo que hace, sigue siendo el hombre ¿qué? El hombre natural, de la vieja naturaleza que no está converso a Cristo, porque no aplica realmente lo que dice la palabra a su vida. Y si vamos a la Biblia, Dios nos mostrará cómo aplicar la verdad que es Cristo al cotidiano vivir suyo y mío. La promesa de Dios de enseñar a aplicar su verdad se fundamenta en la guía del Espíritu Santo, quien revela la sabiduría divina al meditar en las Escrituras. Primera de Corintios 2, 10 al 16, por favor. ¿Medita usted en las Escrituras? Primera de Corintios 2, 10 al 16. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador y tenemos la mente. El Espíritu Santo vino a morar en nosotros y Él realmente habita en nuestra mente. Alguien dijo que quienes tienen la mente de Cristo serán instruidos por el Señor. De otra manera es muy difícil, porque uno no puede ser instruido siendo el hombre natural. El que no ha nacido de nuevo y le ha abierto el corazón a Cristo para que el Espíritu Santo venga realmente a instruirlo, no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Son qué dice la Biblia? Leíamos ahorita. Locura. Me parece loco, y de hecho, ¿cuántos dicen que nosotros estamos locos? Por recibir el Evangelio, por haberle abierto el corazón, por congregarnos, por estar, por hacer la obra de Dios. Mucha gente no puede percibir las cosas espirituales. Cuando usted se relaciona y habla con un cristiano y que puede ser de otra parte, lo que sea, pero viene y empiezan a hablar de cosas, usted se da cuenta que es cristiano. Claro que uno se da cuenta que es cristiano, porque primero es una persona ecuánime que sabe realmente que ha sido redimido por la sangre de Cristo y habla diferente. Y empiezan a hablar y llegan al mismo tema, hablar de Cristo Jesús. Eso da como gozo, como alegría, realmente saber que hay gente que comparte lo mismo que uno. Él transforma el conocimiento teórico en sabiduría práctica para la vida diaria, cumpliendo fielmente su palabra y creando en medio de dificultades. Todo el conocimiento que nosotros tenemos lo podemos aplicar en la sabiduría del cotidiano vivir suyo y mío. Ya no tenemos esos arranques de ira o todavía los tiempos como los teníamos antes. Hay que tener cuidado con eso. Y muchas otras cosas más que tenemos que aplicar, como dice la palabra de Dios. Hebreos 10:23, por favor. Mantengamos firme sin fluctuar la protección de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Las promesas de Dios son en el sí y en el amén, son verdad. Y este versículo nos dice que nos mantengamos firmes. ¿Qué es fluctuar? Como una ola del mar que va y viene y ahí se queda estancada, no avanza, no crece, no va más allá. Los cristianos fluctuantes, unas veces sí y otras veces también, y otras veces no. Eso es verdad, no pasará nada en una persona porque no hay confianza en el Señor, no creen en lo que Dios prometió y en sus promesas. Insta a los creyentes a perseverar en la fe cristiana, sin dudar, manteniendo firme la esperanza en las promesas de Dios, fundamentados en su fidelidad, inquebrantable, no en la fuerza humana. Es un llamado a resistir ante la persecución y el desánimo, confiando en que Dios cumplirá lo que prometió. ¿Cuántos dicen amén? Turbulencia, tribulación, ¿cómo es que es el título del sermón?
Atravesando las turbulencias. ¿Qué turbulencia está viviendo hoy en día? En términos espirituales o físicos, no sé qué podrá vivir. No podemos fluctuar en medio, ni dudar, porque si duda, la turbulencia nos lleva y si fluctuamos también. Tenemos que confiar en aquel que todo lo puede y que de su mano nos va a llevar realmente para que usted y yo atravesemos la turbulencia. Al atravesar la turbulencia no quiere decir que usted va a orar, se va a arrodillar, va a clamar y va a estar firme ahí y que Dios va a hacer lo que usted quiere que haga, lo que yo quiero que haga. Lo que va a hacer Dios es formar a Cristo en nosotros. Él sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. ¿Sabía usted que Dios nos trata de diferente manera a cada uno de nosotros? Porque no somos iguales. Totalmente. Él nos trata diferente. Como Él sabe que usted necesita lo mismo que yo. No. Dios tiene el trato específico para cada uno de nosotros. La verdad divina no se entiende por sabiduría humana, sino mediante el Espíritu que escudriña lo profundo de Dios. Juan 8:32. Por eso es necesario orar, meterse con Dios, que venga la revelación, la iluminación, que el Espíritu Santo viva activo en nosotros, que nos hable. ¿Qué dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo conocemos la verdad? En la clase de Dios, vuelvo y le repito. Si no estamos en la clase, cada prédica, cada sermón, cada estudio de lo que hacemos, cada evangelismo, es una enseñanza de la palabra de Dios. Y si atendemos realmente a eso, vamos a conocer la verdad. Alguien dijo, para conocer la verdad es fundamental caminar con Cristo. Al meditar en las Sagradas Escrituras, su Espíritu nos revelará la sabiduría pertinente a nuestro problema. Ponga delante de Dios, aquí se ora, antes de cada servicio, al terminar. Todo el tiempo se ora. Debemos vivir en oración constante para que su problema Dios le muestre cómo manejarlo, dónde llevarlo, para que no nos desesperemos, para que no nos salgamos de casilla, para que sepamos cómo actuar realmente como un hijo de Dios que somos. Y terceramente, el Señor nos guía mientras nos cuida. ¿Quiere que Dios lo cuide y lo guarde? Salmo 23, por favor. Hace rato que no lo leíamos. ¿Se lo sabe de memoria o no? Hay gente que se sabe el Salmo 23 de memoria. Lo espero para que lo lea conmigo. ¿Está conmigo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cuántos dicen amén? Esto lo escribió el rey David cuando realmente estaba pasando por turbulencias fuertes, pero él confiaba en el Señor y él sabía quién era Dios. Y esto quedó grabado, algo que brotaba de lo profundo de su corazón, de lo que él experimentaba con el Señor. Experimentamos lo mismo, que Dios guarda y nos cuida. El Salmo 23 es una guía mientras cuida de nosotros. El Señor nos guía mientras nos cuida. Dios actúa como un pastor activo, protege del peligro, provee necesidades y dirige el camino de la vida con amor y sabiduría, ofreciendo seguridad incluso en momentos difíciles. ¿Cómo podemos permitir nosotros que Dios nos guíe? Atendiendo a su llamado, donde quiera que esté. Usted puede aprender mucho, saber mucho realmente, pero si no atendemos al llamado de Dios, es difícil permitir la guianza de Dios. Porque Dios no va a bajar del cielo y tomarnos de la mano para llevarnos así. Nosotros tenemos que tener el entendimiento agudizado en la presencia de Dios, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, para que nos hable y nosotros saber cómo actuar. ¿La decisión la toma quién? Cada uno de nosotros toma la decisión de qué hacer. Dios no obliga a nadie. Capacidad de decidirnos Dios te dio a mí, raciocinio, intelecto, para que tomemos las mejores decisiones. Pero muchas veces actuamos peor que quién. Dígalo sin pena, peor que quién. Que un animal. Es la verdad.
¿Ya ha visto los animales cómo actúan? Hace tiempos que no lo traíamos a colación, pero es cierto. ¿Por qué ataca el animal? Pues caza, que es diferente. Tiene hambre y tiene que cazar. Él no le sirve la comida, ¿no? Al que está domesticado, hasta cerditos han domesticado ya en las casas. Una señora tenía por ahí una babilla, un cocodrilo pequeño, lo tenía en la casa. La gente ha metido quién sabe qué cosa. Tiene unos caballos en las casas. Caballo no me refiero a caballo, un gran danés. ¿Sabe qué es? Un perro que es más alto que yo. Unas cosas, y si se para, mejor dicho, unas cosas inmensas. El animal ataca, va en casa cuando tiene hambre. Si usted se le mete a su territorio, ataca. Si usted lo ataca, se defiende. Y si usted le va a meter la mano a la presa de él, ¿qué hace? Mata y come de muerto acá. Los seres humanos actuamos muy erróneamente, porque no queremos ser guiados, o sí queremos ser guiados sin atender al llamado de Dios. ¿Cómo puede ser usted guiado realmente si no atiende? Los que han estado en la universidad, cuéntenme una cosa, ¿a los cuántos tiempos de no asistir usted pierde la materia? ¿Qué ha pasado por ahí? Universitaria está allá atrás. Mauricio estudió también. ¿Al cuánto tiempo de no asistir a clase pierde la materia? Las 3 asistencias. 3. Con 3 asistencias, Laura también estudiante. 3 asistencias, 3 inasistencias. Usted ya no da. No, pero yo puedo. No, señor, no vino 3 veces. No crea que va a salir, puede estudiar lo que quiera, no vino, no sabe de qué hablé. Y eso muchas veces lo queremos hacer con Dios. No asistir a la clase con Dios y manejarnos. Oh, Dios me guía, Dios me cuida. Alguien dijo, quien quiera el cuidado de Dios debe aceptar su guía. Es imposible que Dios nos cuide si no nos dejamos guiar por Él. Salmo 21, 5, 8, por favor. Grande es tu gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Esto nos lo promete Dios, son promesas de Dios. Pastor, eso era para David en la época de él, nos está hablando a ti y a mí hoy en día. La Biblia es eterna, la palabra de Dios es un eterno presente, a usted y a mí, en las diferentes circunstancias que podemos estar viviendo. Es un canto de victoria, de acción de gracias, donde el rey David celebra la gloria, la salvación y bendiciones inmerecidas que Dios le ha dado. Destaca la confianza absoluta en la misericordia divina, asegurando que el rey no será conmovido y que Dios destruirá a sus enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Piensa y crea en lo que dice, pero hay que estar presente en la clase con Dios para que nos guíe y para que nos proteja. Así como un padre puede usar miradas discretas para dirigir el comportamiento de un hijo en público, ¿ha vivido eso como padre o lo ha sentido como hijo? Que el papá mira al hijo y el hijo ya sabe a qué atenerse, pero hay otros que no hacen caso, así lo miro. Toca ir y ya lo miró de tal manera y el hijo ya sabe a qué atenerse, a lo bueno o a lo malo. El Espíritu Santo nos da impulsos espirituales que orientan nuestras acciones y decisiones. ¿Te habla el Espíritu Santo? ¿Cómo así, pastor? Eso suena como raro. Juan 14, 26. Vamos a la Biblia para darnos cuenta que el Espíritu Santo habla. Y el que está en sintonía con Dios, guiado por el Espíritu de Dios, escucha la voz del Espíritu. Juan 14, 26, ¿está conmigo? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo sé. Él os enseñará. ¿Cómo nos enseña el Espíritu Santo? En la clase con Dios. Y de ahí para adelante donde usted esté, el Espíritu Santo siempre está hablándole. ¿Para qué? Para que no tome el camino incorrecto. Es la alarma encendida en nosotros que nos dice no lo haga, no vaya, no mire, no toque, no vea, vaya, muévase, no llegue tarde, levántese. Es el que nos mueve, es el Espíritu Santo el que hace la acción en nosotros. El Padre da la orden a Jesucristo y Jesucristo suelta al Espíritu Santo para que actúe en usted y en mí. Y aún en las cosas imposibles
imposibles para usted y para mí, el Espíritu todo lo puede. Si hay algo imposible, póngalo delante de Dios, pero es necesario realmente intimar con el Señor. El Espíritu Santo guía, enseña, consuela a los creyentes en la comunicación interna para recordar las palabras de Jesús, para dar testimonio de su filiación y guiar a la verdad. Habla impartiendo convicción, revelación y sabiduría, generalmente mediante la convicción interior, la iluminación de la palabra y la dirección en la oración. ¿Cuáles son sus convicciones? Es la pregunta. ¿O cuáles son nuestras convicciones? Si estoy convencido de que la verdad es la palabra de Dios y que Dios me habla a través del Padre, que es el del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo, recibiré la voz y escucharé la voz. Hechos 13:2, por favor. ¿Qué hay que hacer para que el Espíritu Santo me hable? Aquí más claro no canta un gallo de lo que dice Hechos 13:2. Lo espero para que lea conmigo. ¿Está conmigo? Lea conmigo. Ministrando estos al Señor y pare. ¿Qué es ministrar a Dios? Ir a la presencia, a la intimidad con Dios. Y ayunando. Mire lo que hay que hacer. Esto no es a la bulla de los cocos, no, es que me habló porque sí. Ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Dijo quién? ¿Dijo quién? El Señor. ¿No tiene la misma versión que yo? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Habla o no habla? Apartarle a quién? ¿A quién? ¿A quién? A Felipe. Te habla a ti y a mí. Es hoy. No lo tomen. Bernabé y Pablo están salvos en el cielo hace rato. Es a usted y a mí que nos está hablando el Espíritu Santo. A Felipe, para la obra a que los he llamado. ¿Sabe a qué lo ha llamado Dios? Todos los ha llamado a su obra. ¿Qué aguas turbulentas está usted tratando de navegar? Piense por favor. ¿Cuál es la turbulencia por la que puede estar pasando? Puede ser espiritual, física, material, puede ser una enfermedad. Pastor, ¿y voy a hacer algo? Pues yo no lo puedo saber, yo solamente hago lo que Dios me dice, oraré creyendo, pero tiene que tener la fe suficiente para que pueda atravesar la turbulencia, porque la turbulencia se puede manifestar en diferentes matices, en muchas cosas en la vida, pero la vamos a tener que atravesar. Es la manera como Dios, con todos los hombres de Dios, cuando Dios le entregaba una tierra a un caudillo como Josué, ¿qué le decía? Oraba, iba a la presencia del Espíritu, hablaba, ve que ya entregué la tierra a ti, ya ganamos, ya murieron, vamos a coger la tierra, así era, ¿no? ¿Qué le tocaba hacer? Ir y pelear la batalla, y aún morían muchos, pero la tierra ya se las había entregado y conquistaban las tierras. Necesario que usted y yo pasemos por la turbulencia, pero ya Cristo venció por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que puede encontrar su camino usando estas promesas como luces que guían en medio de las circunstancias oscuras. Yo quiero que se lleve esto en la cabeza. Por más oscuro que sea el panorama, por más turbulencia que usted pueda estar viviendo, Dios está con nosotros. A través de Jesucristo del Espíritu Santo. Agudice su entendimiento, la mente, el corazón y camine en la dirección de Cristo para que el Espíritu Santo le hable y lo guíe de su mano y pueda atravesar la turbulencia que podemos estar viviendo o que vamos a vivir, porque vendrán otras, pero Cristo venció en la cruz del Calvario. ¿Lo cree? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le invito a que cierre sus ojos.